Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, o aquí en este espacio virtual de Fuego Santo, les bendice y les saluda su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en el Día del Señor y hoy deseamos que usted sea bendecido a través de la palabra. Así de que si tiene la oportunidad de tomar lápiz y papel, hágalo porque sin duda va a ser de grande bendición. Y nosotros lo que nos gusta escudriñar la Biblia, vamos a tener una buena porción el día de hoy. Así de que les propongo un tema. El tema es la veracidad en el cristiano. Y en esta hora pues nosotros vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para nosotros poder, hermanos, aprender cosas nuevas. Padre, en esta hora, a través de tu Hijo Jesucristo, te estamos pidiendo, Señor, la dirección para que sea usted, Señor, glorificado. Y a través de la glorificación... Esta conferencia comenzará a grabarse. Jesús, una bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú estás poniendo el querer y el hacer por tu buena voluntad a través de todas las cosas. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, uses mis labios y pongas en ellos palabra para que la bendición tuya, Señor, llegue a cada corazón. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén. Si ha traído su Biblia, ábrala por favor. Y hoy tenemos la escritura, hermanos, en Gloria a Jesús, Juan capítulo 15 y el capítulo 15, verso número 5. Así de que el que tenga su Biblia, por favor, pues la puede abrir en este momento. Y para los que siguen en inglés, también ahí está la palabra del Señor. Es algo especial lo que el Señor nos va a enseñar hoy. Y el Señor en su palabra dice, Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esa es la realidad en donde nosotros debemos de ponernos, hermanos, en este día. Por lo tanto, hay una palabra hermosa en el día de hoy. Cuando nosotros hablamos acerca de veracidad en el cristiano, estamos hablando de vida. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Así de que, ¿qué es pues veracidad? Este es algo que probablemente muchos de ustedes no conocen, pero hay dos términos en los cuales nosotros nos vamos a dar una idea de qué es veracidad. Veracidad es una palabra que tiene un sustantivo femenino, del cual habla acerca de una idea de multiplicación. Así de que la veracidad es abundancia, es fecundidad, es proliferación, es la riqueza de los campos. Sin la veracidad nosotros no podríamos ver una inmensa variedad de frutos, ni tampoco la abundancia que nosotros vemos en los campos. Por lo tanto, es una etapa muy importante en la vida de la tierra para que produzca frutos de una manera grande. Y esa es la idea en el cristiano, que nosotros también tengamos frutos en abundancia, que seamos fecundados a través de la palabra para dar buenos frutos, que nuestro fruto se expanda y a través de eso haya riqueza en los campos. Y también nosotros podemos ver una segunda cualidad, y que es que tiene una cantidad, hermanos, ahí, que nosotros podemos ver
una cantidad hermosa. Es una cantidad de cultivos o siembras que se puede producir con mayor facilidad y considerando también como fértil o fecundo. Cuando nosotros vemos todas estas palabras y las ponemos en la vida material, todas las personas que están cultivando entienden lo que estoy hablando. Pero también en lo espiritual, nosotros también podemos ver de que el Espíritu Santo desea en nuestra tierra, en nuestro corazón, producir con mayor facilidad un fruto fértil, un fruto que ya ha sido sembrado. Por eso la palabra del Señor dice que la semilla va a ser sembrada en buena tierra, y esa semilla que es sembrada en buena tierra va a producir fruto, y eso es lo que nosotros deseamos. El Señor nos ha estado hablando acerca de cimentar nuestra fe. Ya que nosotros tenemos esas bases cimentadas de la fe, entonces nosotros podemos compartir esa fe. Cuando compartimos esa fe es porque nuestra base espiritual es fuerte y podemos comenzar a enseñar los frutos que Dios ya nos está dando. Y gloria a Dios por esos frutos que muchos de nosotros ya vemos. Y les quiero proponer, hermanos, de que cuando hablamos nosotros de la veracidad, estamos hablando, hermanos, de la séptima mención de la palabra yo en Cristo. En otras palabras, Cristo, hermanos, habló en el Evangelio de Juan en los famosos 7 gran yo soy. Y cuando nosotros vemos en la palabra del Señor eso, nosotros nos atrevemos a caminar en él. Y el séptimo gran yo soy de Cristo es la fecundidad. Y la veracidad es algo hermoso que nosotros los cristianos necesitamos ver. Así de que, así a manera de un panorama bíblico, yo solamente les quiero recordar cuáles son estos 7 gran yo sois en Cristo en el Evangelio de Juan. El primero es el gran yo soy, donde él se refiere a que Cristo es el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el primer gran yo soy que Cristo anunció allá en el Evangelio de Juan. El segundo es que él decía, yo soy la luz del mundo. Cuando Cristo anunció esa palabra, la dijo en Juan 8:12, donde dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros un día vimos esa luz del mundo, por lo tanto hoy nosotros estamos agradecidos con Dios que nosotros podemos tener esa abundancia de luz y de gracia. El tercer gran yo soy es la puerta del redil. Cuando Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí podemos nosotros ver otra bendición en la cual Cristo nos está hablando de un gran yo soy. Número 4, el gran yo soy es el buen pastor. Cristo es el buen pastor de nosotros las ovejas. Juan 8:12 también dice, yo soy la luz del mundo. El gran yo soy es Juan 10:9. Y el buen pastor, dice aquí, amén, gloria a Jesús. El gran yo soy, seguimos viendo eso, permítame. Y luego, aquí vemos nosotros el gran yo soy, el buen pastor. Y número 5, Cristo es la resurrección. Juan 11:25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El número 6, gran yo soy, es
el camino y la vida. Donde dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego, el último que estamos viendo nosotros, Cristo es la vid, que dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros somos los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí es donde nosotros podemos ver aquí una gran bendición. Y deseo que entendamos esto, hermanos. Antes de que haya fruto, debe haber vida. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, de que en Cristo hay vida, entonces nosotros comenzamos a preparar nuestra tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos la fuente de nuestra existencia, de nuestra vida, vamos a hallar esa bendición que son los frutos. Así de que, en primer lugar, hermanos, el séptimo yo soy de Cristo es el que hoy vamos a tratar. Y el texto, pues, que se encuentra, ya lo dijimos, está en Juan 15:5. Nosotros vamos a desmenuzar, hermanos, hoy este texto. Así de que cuando usted y yo comenzamos a hacer esa bendición, vamos a tener mucha abundancia de gracia. Entonces, el que vive y ha venido es Él, para que tengamos esa vida en Él. Los hijos de Dios, hermanos, no esperamos frutos de un árbol muerto. Nosotros esperamos frutos de un árbol vivo. Nosotros como personas, simbológicamente, la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos, ¿qué, hermanos? Hijos. Y por eso es que nosotros debemos de seguir adelante. Váyase, por favor, al libro de los Efesios, allá, hermanos, en el capítulo número 2, verso 1. Amén. Y dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de que en un tiempo nosotros vivíamos, pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no nos había resucitado a vida nueva. Pero cuando dice la palabra en Efesios que Él nos dio vida otra vez, cuando estábamos muertos en esos pecados, entonces, en otras palabras, lo que hizo el Señor es que en nuestra tierra Él la sanó. Y cuando el Señor hace eso, es una gran diferencia, porque un alma muerta no puede dar frutos de justicia. ¿Y qué es fruto de justicia? Pues la obediencia en el Señor. Cuando nosotros no hemos nacido otra vez, sencillamente no podemos decir que nosotros vamos a dar frutos de obediencia. Entonces, esta es la primera ocasión que el Señor nos permite vivir y ser plantados en su viña. Por lo tanto, si nosotros vemos también la otra cita en Romanos, allá en el capítulo número 6, verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso el bautismo, por eso esa simbología hermosa donde nos habla acerca de una condición de muerte a vida. Cuando nosotros plantamos nuestra vida en Cristo, tiene que morir la carne. Porque si la semilla muere, entonces puede dar vida y puede dar fruto. Nosotros tuvimos que renunciar, morir a la carne para que naciera el nuevo hombre. Y ese hombre es, hermanos, según la palabra del Señor, nosotros, los hijos de Dios. Así de que también en Primera de Juan, hermanos, capítulo 5, verso 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, pues sencillamente, pues no tiene
la vida. Y es aquí donde nosotros podemos ver que la veracidad en el cristiano es entender que para que nosotros podamos pensar en dar frutos, necesitamos primero reconocer que debe haber vida en nosotros. Y esa vida la tenemos cuando nosotros venimos al Señor. Y cuando nosotros venimos al Señor debemos de entender pues cómo es que se comporta esa planta, esa vid, para que nosotros veamos qué parte somos y cómo nos movemos en su bendición. Así de que, hermanos, cuando nosotros llegamos al capítulo 15 de Juan, nosotros estamos viendo una simbología acerca de la vida verdadera. Y es que el Señor nos representa como una vid. Y esa vid tiene partes y por lo tanto tiene también frutos. Y nosotros en esta hora, por un momento quisiera que nos pusiéramos a pensar en qué se compone una vid. Y de esa manera nosotros podemos hacer esa bendición. Amén. Así de que si nosotros pensamos, hermanos, ¿qué es la vid verdadera en este pasaje de la Escritura? Bueno, es Jesús, en quien todos los creyentes estamos aferrados si queremos dar frutos. Hay algo que debemos de entender. Mientras que nosotros tengamos la vida, que es la vid, nosotros vamos a seguir teniendo vida y por lo tanto vamos a poder dar frutos. Así de que cuando la palabra dice la vid verdadera, está hablando acerca del que nos da la vida. Segundo lugar, ¿quién es el labrador? El labrador es el Padre, quien poda las ramas con la finalidad de llevar todavía más fruto. Significa que nosotros vamos a tener que ser, hermanos, podados. Va a haber algo que el Padre va a estar quitando en nuestras vidas. Y eso es, hermanos, todo lo que no conviene. Y luego hay dos clases de ramas. Las ramas que dan fruto son las que están conectadas directamente, hermanos, al árbol y las que tienen vida. Amén. Son los discípulos verdaderos. Cuando nosotros decimos que somos servidores de Dios, es que nos está comparando a unas ramas. Y acuérdense que las ramas que están vivas, pues van a dar fruto. Pero también existen otra clase de ramas, y es las ramas que son quitadas, las ramas desechadas. ¿Y quién representa esas ramas desechadas? Bueno, pues los discípulos falsos. Esos discípulos falsos son los que nosotros podemos ver que tristemente pues existen. Y esos son los que van a ser desechados por el Señor. Y por último, hermanos, debemos de ver el fruto. ¿Por qué? Porque todo tiene una consecuencia. Si nosotros tenemos la vida que es Cristo, entonces vamos a ser las ramas que dan fruto, porque somos sus discípulos. ¿Y qué clase de fruto es el que vamos a dar? Es muy importante eso. El resultado de haber creído en Jesús para salvación nos va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando vemos nosotros realmente cómo es que es una vid, espiritualmente hablando, nosotros debemos de ver que la vid tiene vida y es Jesús. El labrador, pues es el Padre. Las ramas son los discípulos y las ramas desechadas, pues son los falsos maestros. Y el Señor nos quiere dando, ¿qué? Fruto, para que nosotros llevemos su bendición y su palabra. En segundo lugar, para que nosotros, hermanos, sigamos creciendo, debe de darse una total rendición a las cosas nuevas. Y para eso nosotros debemos de acostumbrarnos a las cosas que da la nueva vida. Cuando nosotros venimos a otro país, por ejemplo, aquí a los Estados Unidos, nos vamos a encontrar con algo nuevo, es una nueva vida.
la costumbre es diferente, las costumbres son diferentes, la comida es diferente e incluso el idioma es diferente. Cuando nosotros estamos convencidos de que tenemos que seguir viviendo ahí, entonces necesitamos una total rendición a las cosas nuevas y así también en la vida del cristiano. Pero para que eso se dé, lo primero que el cristiano tiene que aprender es a plantarse. Cuando nosotros nos plantamos, hermanos, entonces las raíces de esos árboles, hermanos, van a tener profundidad. Pero, ¿qué pasa cuando la raíz, hermanos, ni siquiera ha penetrado el suelo? Sencillamente, pues no va a sobrevivir. E inmediatamente tenemos, hermanos, que esa clase de árbol, pues, es una apariencia. Va a tener vida brevemente, pero así como tiene vida, inmediatamente probablemente va a perecer. Y eso es lo que la Biblia llama las vides falsas. ¿Por qué? Porque Jesucristo está describiéndose a sí mismo como la vid verdadera. Pero si nosotros no tenemos a Cristo en nosotros, entonces nuestra savia o nuestra fuente tiene que ser algo diferente. Y eso es una apariencia. Inmediatamente nosotros podemos ver que aquí la palabra nos está hablando de que hay vides falsas. ¿Y quiénes son esos? Los maestros falsos. Los que te han predicado, los que te han enseñado doctrinas de hombre o doctrinas de demonios. Porque la Biblia habla acerca de tres doctrinas. La doctrina de demonios, la doctrina de los hombres y la sana doctrina. Cuando nosotros estamos plantados a la vid, es porque nosotros tenemos, ¿qué, hermanos? La fuente de Cristo. Y nosotros debemos de entenderlo. Y estos hombres, hermanos, el fin de ellos es llevarte a la perdición junto con ellos. Por eso debemos de cuidarnos de no seguir a los pastores, de no seguir a los salmistas, de no seguir a los apóstoles, de no seguir a los maestros. Tenemos que seguir a Cristo. Eso es lo que el Señor nos manda y nos ha llamado. Amén. Porque si nosotros seguimos a Cristo, que es su palabra, entonces Él nos va a dar paz y nos va a enseñar dónde es que está esa rama que tenemos nosotros que ser. ¿Por qué? Porque esa rama está pegada a la vid y nosotros podemos caminar. Así de que debemos nosotros seguir a Cristo, a la palabra de Dios, y debemos de respetar a las autoridades que el Señor ha puesto por guías espirituales. Estas personas son las que están buscando también desesperadamente, hermanos, las aguas. Y nosotros debemos de entenderlo de esa manera. Por lo tanto, si nosotros buscamos las cosas del Señor, vamos a entender su palabra. Y cuando nosotros escudriñamos la Escritura, podemos ver que allá en el capítulo 12 de Hebreos vemos mucha importancia acerca de la disciplina. La disciplina, hermanos, es una herramienta que Dios usa para que nosotros, hermanos, podamos tener mejores resultados. A un árbol, hermanos, que comienza a crecer chueco, inmediatamente lo alinean. ¿Para qué? Para que no crezca desviado. Y le comienzan a poner soportes y lo tensan para que a medida que vaya creciendo no se haga ni a la izquierda ni a la derecha, sino que esté de una manera fija y crezca como el Señor quiere, como Dios quiere que nosotros crezcamos en bendición. Así de que tenemos que reconocer que nosotros, hermanos, tenemos todavía en nosotros una tendencia carnal y hacer el mal está en nosotros. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a tener la mente de Cristo. Nos ayuda a establecer nuestra fe en nuestro corazón y, en tercer lugar,
nos va a ayudar a difundir esa fe. Y esa es la que el Señor está demandando. Por ello, el Padre con amor nos está podando de manera que podamos enderezar nuestros caminos y volvernos otra vez de las malas acciones. Cuando la palabra comienza a enseñarnos la verdad, el Espíritu Santo nos la recuerda y nosotros podemos seguir creciendo en eso. Y a veces la poda es algo que duele. Claro, porque tenemos que despojarnos de algo que estaba vivo. Y eso es lo que hacen. Cuando la poda, quitan esas cosas porque saben que en un tiempo dieron fruto, pero que ahora no nos sirve. Y a veces nuestras actitudes, la manera que nosotros nos comportamos, la manera que nosotros hacemos, hace de que nosotros nos desviemos al propósito que es la palabra del Señor. Así de que, ¿qué herramienta usa Dios para eso? Jesús nos da la respuesta en su palabra. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, nosotros en el verso 3 hallamos una gran verdad y Jesús nos da la respuesta inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos de creer en su palabra. ¿Qué dice Juan 15:3? Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, inmediatamente haga de cuenta y caso que a nosotros nos están limpiando. Un árbol que le dan mantenimiento, un árbol que lo cuidan, es un árbol que le han quitado, hermanos, la maleza, los insectos y todas las cosas que no le hacen crecer. Y también la palabra del Señor es nuestro mejor, escuche bien, medicina, herramienta que Dios nos ha dado para que nosotros podamos seguir avanzando en la bendición del Señor. Por lo tanto, hay una bendición en eso. Yo no quiero ser una rama de apariencia. Yo no quiero ser, hermanos, ese árbol de higos que vio Cristo, que se miraba bien, que tenía hojas, pero no daba fruto. Yo no quiero ser de esa clase de rama. Yo quiero ser, hermanos, una rama que da bendición. Así de que, hermanos, solo los verdaderos discípulos de Jesús es los que van a dar frutos. Y muchas personas hoy en día pueden decir que saben de Dios, que hablan de la Biblia, que probablemente dicen ser ungidos y tanta cosa, pero Cristo se adelantó a decir que por los frutos los íbamos a conocer. Es solamente a través de los frutos que nosotros vamos a dar a conocer realmente quiénes somos. ¿Por qué? Porque para que haya una veracidad, para que haya realmente una abundancia de fruto en nosotros, necesitamos primeramente tener la vida, que es estar en Cristo. Segundo, es que llegue la poda. La palabra de Dios es la mejor herramienta que nosotros tenemos para que eso pase. Y ya Cristo declara que nosotros podemos ser limpiados a través de la palabra. Así de que, es decir, aquellos que manifiestan, hermanos, el fruto del Espíritu son esas personas que realmente el Señor se está agradando. ¿Por qué? Porque, hermanos, para que hayan esas ramas, quiero decir, deben de estar aferradas a la vid. O sea que debe haber una conexión directa. Pero en realidad, lo que hace que la rama tenga vida son sus nutrientes, lo que nosotros llamamos comúnmente como la savia. Si no existiera la savia en las ramas, no tuvieran vida. Si nosotros no tenemos, hermanos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, es imposible que nosotros demos fruto. Por lo tanto, nosotros podemos ver todas estas cosas. Amén. Para que se den. Gloria a Jesús. Hay, hermanos, muchas bendiciones. Y antes de hablar acerca de dos palabras poderosas, tenemos nosotros que escudriñar la palabra.
Váyase conmigo, por favor, a Filipenses. Allá en el capítulo 3, verso 9 y verso 10. Ahí están esas dos palabras que nosotros debemos de tener para considerarnos que somos ramas. Porque hay ramas que no son ramas. En otras palabras, hay discípulos que no son discípulos del Señor. Y aquí la palabra nos da la clave acerca de estas dos palabras. Si usted lo tiene, Filipenses capítulo 3, verso 9 y 10, marque por favor. Y dice, Filipenses 3, 9, y ser hallado en él. Marque esa palabra, esa es la primera. Para que nosotros seamos ramas, debemos de ser hallados en él. En otras palabras, hay una conexión. Usted y el Señor tienen que tener una conexión. Si su rama se soltó, ya no existe pues esa conexión con el Señor. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiere decir que yo voy a estar unido a la rama, unido al tronco por la fe. ¿Qué es lo que nos une a Dios? Solamente una cosa, la fe. Y esa fe, hermanos, que hemos estado hablando, ya está en nosotros filtrada, ya tenemos el temor a Dios, ya está establecida, y ahora, hermanos, para compartir y dar frutos, necesitamos creer que somos hallados en Él. En otras palabras, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, a través de la fe, yo puedo decir que tengo vida y vida en Él. Verso 10, apunte la segunda parte, a fin de conocerle. ¿Cuántas personas creen conocer a Dios, pero no le conocen? Y aquí es un desafío, un reto de cada uno de nosotros para conocerlo. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente decimos que somos nuevas criaturas, tenemos que pasar el proceso de Cristo, morir a la carne para que el nuevo hombre comience a despertar en nosotros. Así de que, ¿cuáles son las dos palabras claves? Ser hallados en él. Significa que debemos de estar constantemente siempre en relación con él. Y en segundo lugar, es a fin de conocerlo. No solamente, hermanos, decir, yo tengo un gran Dios, yo sé que Dios me ama. No, si tú realmente quieres entender a Dios, necesitas tener, como dicen, ¿verdad?, la savia. Necesitas tener, pues, la fuente, la cosa origen, lo que Dios nos está transmitiendo, lo que Dios espera de nosotros hacer. Y eso es, sinceramente, lo que viene la palabra de Dios. Cuando nosotros somos hallados en Él y le conocemos, viene algo a nosotros. Y eso es, hermanos, que nos aferramos a la vid. Cuando nosotros nos aferramos a la vid, significa que ya no nos queremos apartar. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste realmente esa desesperación de decir, yo no te voy a dejar, Señor? Yo no quiero dejarte más. Quiere decir que ya estamos aferrados no solamente a la fe, a sus promesas, a su justicia, a su bendición. Así como toda rama, hermanos, quiere estar aferrada a un tallo para recibir todos esos nutrientes, porque si no fuese así, entonces se secaba. Todos los días, desde la raíz, hermanos, está fluyendo vida. Y esa vida, hermanos, llega hasta la última rama del árbol. Quiere decir que si nosotros, hermanos, somos ramas en Cristo, quiere decir que somos su cuerpo. No importa si somos una rama bien grande y gruesa
o una rama que apenas comienza. Vamos a recibir los nutrientes para que nosotros podamos seguir vivos. Y eso es, hermanos, la bendición. Porque media vez nosotros, hermanos, recibamos esos nutrientes diariamente, nosotros estamos aproximándonos a dar hojas. Es la hermosura en el cristiano. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos a dar hojas, ya viene el tiempo, hermanos, en donde muy pronto los frutos se van a aparecer. Ahí está la flor. ¿Ven? La hermosura. Y ya cuando vemos que ya el árbol comienza a verse bonito, ¿verdad? Es que muy pronto vamos a ver esos resultados de los frutos. Sé de que si nosotros queremos florecer y dar frutos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Aferrarnos a la vid. Es lo que el Señor nos está hablando. No podemos hacerlo de otra moda sin que estemos en Él. Tenemos que depender totalmente de Él para que nosotros podamos ser diferentes. Así de que si permanecemos en Él, entonces vamos a conocer a Dios. Y cuando nosotros conozcamos a Dios, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque cuando conocemos a Dios, sabemos qué pedir y qué no pedir. El libro de Santiago nos dice de que nosotros pedimos mal porque no sabemos. Pero cuando nosotros estamos en su palabra, quiere decir que esa savia, esa unción, esa llenura está constantemente en nosotros. Nosotros sabemos, hermanos, comenzar a discernir los tiempos, las bendiciones y todas las cosas que Dios quiere prepararnos. Entonces, ya no estamos nosotros en los deseos nuestros, porque, hermanos, si usted está plantada a una vid, usted tiene vida. Pero no espere dar peras, va a dar uvas. En otras palabras, si usted realmente es hijo de Dios, tiene que dar los frutos del Espíritu. No puede dar otra clase de fruto, porque su deseo ya no está en usted, sino que está el deseo de agradar a Dios. Así de que el Espíritu va obrando de tal manera que todo lo que nosotros realmente anhelamos coincida perfectamente con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y váyase a Efesios 3:16 al 19. Amén. Nosotros vemos aquí una verdad. Efesios capítulo 3, verso 16 al 19. La palabra del Señor dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y cimentados en amor, seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, amén, y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Creo yo que Efesios 3, del 16 al 19, es algo que vive un cristiano maduro. Porque cuando nosotros somos capaces de comprender qué es realmente la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo en su amor, entonces nuestro conocimiento, nuestra sabiduría ya no es ni nos pertenece. Ya es que el Señor nos está dando revelación para que nosotros seamos plenamente ¿qué? Bendecidos en Cristo. Así de que si nosotros seguimos en esa manera de vivir, nosotros podemos darle la gloria al Señor. ¿Ok? ¿Por qué?
Porque el fruto que vamos a dar, hermano, no es un fruto corrompido. Es un fruto verdadero y es, hermanos, original. Cuando el Señor nos creó nuevas criaturas, Él nos hizo con esa bendición, con esa unción de poder dar los frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros decimos, Señor, gracias, porque hoy te entiendo más, hoy conozco más, hoy yo quiero caminar y ser diferente. Así de que si nosotros nos aferramos a la vid, debemos de esperar frutos buenos. Eso es lo que la palabra nos enseña. Amén. Ahora bien, número 3, la plenitud debe de venir antes de la veracidad. Quiere decir, hermanos, que usted no va a dar frutos hasta que no esté completamente satisfecho. En otras palabras, usted debe estar completamente bien en el Señor. Por eso las ramas, hermanos, no van a dar frutos hasta que hayan sido llenadas completamente de savia. Quiere decir que hasta que nosotros no llenemos todos nuestros sentidos espirituales completamente de su palabra, de su presencia, de su comunión, entonces no vamos a decir que estamos en plena vida. ¿Por qué? Porque no importa los temores, no importa el día a día, no importa lo que estemos pasando, eso no nos va a quitar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? De llevar fruto, hermano. Pero parece ser que hoy en día mucho pueblo de Dios es solamente una rama seca. ¿Pero por qué no da fruto? Porque no tiene la plenitud del Espíritu. No tiene la plenitud de estar con el Señor. Por lo tanto, la copa no rebosa hasta que no haya sido completamente llena. ¿Ven? Quiere decir que la flor no se va a ver hermosa hasta que no se complete toda la flor. Cuando usted ve que apenas está saliendo flor en un árbol, no se mira bien. Hay que esperarse hasta que se complete la figura de la flor. ¿Y eso qué significa? Que tus acciones están en buen camino. Cuando tú tienes ya la gracia del Señor, las personas lo notan. Van a ver todos que tú eres hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Van a comenzar a ver en ti cambios. Van a comenzar a ver en ti que lo que tú crees es real, es vivo, porque tienes a un Dios vivo dentro de tu corazón. Así de que al renunciar a nuestro yo, es como decir, estamos renunciando a nuestro árbol y dejamos que Dios comience a plantarnos en su huerto. Y nosotros podemos comenzar a decir, hoy sí sé que voy a tener una vida abundante. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que nosotros vamos a tener esa gracia del Señor. Amén. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, que la bendición de Dios viene es porque hay un río. Ese río es el que va a traer el agua y esa agua se va a entrar por la raíz y luego la va a agarrar el árbol y los nutrientes y la savia va a llegar a todo el árbol y le va a seguir dando vida. Y eso es lo que nosotros deseamos, hermanos, que nuestros ríos internos de nuestro espíritu estén rebosando. Amén. Entonces, ¿qué dice Juan 7, 38 y 39? Cuando la palabra de Dios nos recuerda que Cristo dijo esto, es porque en Él ya había una madurez. Él ya estaba dando frutos. Él no era una apariencia en una rama. Él era la vida.
Ahora bien, nosotros también vamos a llegar a ese proceso, porque aquí la palabra dice, el que crea en mí, como dice la Escritura. Ese es el primer paso. Creer, dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No estamos hablando de esa clase de manera de pensar, de sentir. Creer significa obedecer. ¿Qué? La palabra de Dios, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, ¿cómo sé que yo como rama tengo esos ríos de agua viva? Sencillamente porque la savia, o sea, esa bendición de Dios está en toda mi rama desde el principio hasta el fin. Por lo tanto, me va a dejar llevar fruto. Eso dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen en Él. Y la pregunta es, ¿cuántos realmente creemos en Cristo? ¿Cuántos creemos en su palabra? Pero dice, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo ya vino, murió, resucitó, reina por siempre y ahora tenemos al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es si en nosotros existe ese río de agua viva. Porque cuando hay un río de agua viva en nosotros, no hay escasez. Debemos de estar constantemente dando ¿qué? Frutos. Y de eso se trata, de que nosotros caminemos a la obediencia de Cristo, a que nosotros tengamos un corazón satisfecho, completo, pleno en el Señor. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos eso? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un corazón insatisfecho que está dando fruto pobre o de vez en cuando da fruto? Entonces, nosotros no estamos viviendo la plenitud del Señor. Para que realmente un árbol diga que tuvo buena cosecha, es porque ese árbol, escuche bien, dio fruto en todas las ramas. ¿De qué sirve, hermanos, que la iglesia dé fruto solamente en 3 ramas? Es como que nomás 3 cristianos en esa iglesia dieran fruto. Y los demás no dieron. Entonces, hay fruto, gloria a Dios. Pero ese no es el resultado de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, para que nosotros digamos que hay realmente bendición en una iglesia, quiere decir que todos, no importa cuántas ramas haya, todas tienen que estar dando fruto. Esa es la idea, ese es el sentir del Señor. Entonces, para que una iglesia pueda dar fruto, necesita toda la iglesia estar, hermana, en plenitud con Dios. Sentirse que está en bendición con el Señor. Amén. Entonces, esa es la única manera. Por eso debemos nosotros sinceramente pedirle a Dios en esta hora que nos ayude, que extienda nuestras raíces y que la direccione a donde está el agua de vida. Amén. Que apunten al lado del río de la vida, junto al Espíritu Santo, porque así no vamos a dejar de dar frutos. Es la única manera que nosotros podemos, hermanos, ser bendecidos. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versos del 7 al 8? Esta es una palabra poderosa que, si se va a acordar de este hermoso estudio o enseñanza, tiene que ser esto, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya hemos tenido calidad de vida, significa que ya tenemos la vida que es Cristo, nosotros podemos aspirar a hacer algo más. Jeremías 17, verso 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es
Jehová. Dios nos va a dar a nosotros todo lo que necesitamos para dar fruto. Y aquí es donde nos compara otra vez como un árbol. En el espíritu nosotros somos como este árbol, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, o sea, las pruebas, sino que su hoja estará como, hermanos, verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Para muchos, este año podría ser un año de sequía espiritual, porque muchas personas no se están congregando. Pero ¿qué creen? Cuando nosotros hemos sido plantados, cuando nosotros tenemos apuntadas nuestras raíces a ese río que es el Espíritu Santo, entonces, hermanos, la palabra fluye y dice que no vamos a tener sequía aún en el año de la prueba. Nuestra hoja va a estar verde y no vamos a dejar de dar fruto. En este tiempo que usted ha estado allá en su casa, el Señor tuvo que haber dado frutos en usted. Amén. Su árbol no se puede detener. Su árbol tiene vida. El Señor le ha dado bendición. El Señor le ha dado palabra, le ha dado momentos en su presencia. Significa que usted como rama es capaz de estar dando frutos. Pero la pregunta es, ¿usted ha dado fruto? Porque si usted no está dando fruto, entonces es un árbol que está, hermanos, teniendo un problema. Esa rama, muy pronto, si no tiene esa comunión con el árbol, o sea, con la savia, va a comenzar, hermanos, a secarse. Y la única manera que usted y yo tengamos relación con el Señor es a través de la constancia. Por lo tanto, si usted y yo tenemos constancia, vamos a caminar. Por eso, en cuarto lugar, el carácter del fruto debe ser en el tiempo de la veracidad. El Señor quiere que en este momento de crisis haya fruto, y fruto abundante. No de aquí a que pase esta pandemia, no. Ahorita en este tiempo en donde parece ser que la fe está menguando, es donde el Señor dice, tú tienes mi savia, tú tienes mi palabra, tú tienes la vida, tú tienes la unción, tú tienes el poder. Por lo tanto, en ti hay vida y yo quiero que entiendas de que debe haber en este tiempo, ¿qué, hermanos? Fruto. Pero ¿cómo va a ser ese fruto? Hermano, el Señor espera que este año des un fruto nuevo. Amén. El año pasado diste un fruto. Ahora el Señor espera que ese fruto sea más grande que el año pasado. Porque el Señor te ha hablado más. El Señor ha tomado más tiempo contigo. Por lo tanto, en este tiempo tú tienes que estar dando un fruto nuevo. Amén. Algo diferente, algo que a la vista diga, Señor, yo quiero de esos frutos. Amén. Entonces, el árbol, hermanos, está corrompido. No va a dar fruto. El árbol que se quedó oyendo a los demás. El árbol que se quedó oyendo al hombre y a lo que dice el hombre. Su fe no comenzó a crecer. Pero aquel que le cree, aquel que se levanta, aquel que se aferra en sus promesas, entonces va a creer, no solamente, hermanos, hoy, sino que siempre, porque el Señor nos habló desde el momento que le aceptamos. Y eso, hermanos, está en Juan 1, 12 y 13.
Cuando nosotros le aceptamos al Señor, entonces creímos que somos especiales, que somos sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si yo soy nueva naturaleza, desde ese momento soy especial. Desde ese momento tengo la vida y soy capaz de dar frutos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros ya no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a Dios, porque nuestra naturaleza que estamos viviendo hoy no es la misma de antes. Nosotros somos diferentes, por lo tanto, yo quiero, hermanos, que el Señor trate en mi vida para yo dar, sí, un nuevo fruto, pero un fruto que sea y venga de Él. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros de ser frutos según la naturaleza del árbol. Si usted es un árbol como el Salmo 1, entonces la naturaleza de usted está en Cristo. Y por lo tanto, sus frutos tienen que ser de acuerdo a los frutos del Señor. Así de que el árbol que Dios plantó solo puede dar frutos de Él. No puede dar frutos de alguien más. Por lo tanto, en estos días deberíamos nosotros de estar dando estos frutos, hermanos. No se puede conseguir higos de los espinos, ni uvas de los cardos. No podemos nosotros dar lo que el Señor nos ha plantado. Porque si nosotros damos otra cosa, quiere decir que nuestra plenitud no existe. Ahora, ¿qué clase de frutos son los que necesitamos dar? Pues los frutos del Espíritu. Ahí están en Gálatas 5, del 22 al 23. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Tienes amor? Gozo. ¿Tienes gozo en esta prueba? Paz. ¿Tienes paz en esta prueba? Paciencia, que es algo que ya lo vimos. Necesitamos nosotros amar ese fruto de la paciencia, regalo de la paciencia. Benignidad, ser buenos. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tenemos estos frutos en este tiempo, entonces gloria a Dios. Porque Dios dice que vamos a ser árboles plantados junto a corrientes de agua y que el fruto va a estar siempre exacto. Vamos a estar dando bendición tras bendición todo el tiempo. No somos frutos, hermanos, que damos aquí cada venida, ¿verdad?, de alguien. No, no. Dice la palabra de Dios que vamos a hacer, hermanos, bendición. Vamos a hacer bendición. Muchos están esperando dar frutos después de que pase esta pandemia. No, es el tiempo en que el Señor quiere que nosotros demos fruto. Estos frutos, hermanos, provienen del Espíritu Santo como evidencia que hemos sido plantados en Él. Por lo tanto, hay regocijo en el pueblo de Dios cuando en estos tiempos vemos en nosotros esta clase de frutos. Cuando damos estos frutos, somos participantes de esa naturaleza divina. Cuando yo veo que mi hermano o veo que mi hermana está dando esos frutos, yo doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque acordémonos que el fruto espiritual es el resultado de que nosotros tenemos esa savia viva en nuestro espíritu. Quiere decir que el que está morando en nosotros es el Señor. Y el Espíritu Santo está todavía dentro de nosotros, viviendo y reinando. Amén. Entonces, estas características, hermanos, y estos atributos morales
en Cristo, nosotros como el cuerpo de Cristo los estamos viviendo y nosotros estamos representando, hermanos, a una persona que el Señor regeneró, que transformó, que está usando y que lo está guardando para su venida. ¿Por qué? Porque la muerte al pecado, hermanos, es el resultado, hermanos, al camino de la vida y de la veracidad, que significa la abundancia de frutos. Por eso, nosotros no nos tenemos que conformar con dar un fruto. Aquí la palabra nos está exhortando que tengamos veracidad, abundancia de frutos. Y si nosotros tenemos esa abundancia de frutos, entonces todo, hermanos, va a ser diferente. Pero para que esto pase, debe de haber, hermanos, siempre un sacrificio. El sacrificio es real porque la misma naturaleza nos lo muestra y nos lo enseña. ¿Qué dice Juan capítulo 12, verso 24 al 26? Cuando nosotros vemos en Juan capítulo 12, nosotros estamos viendo una decisión. Podemos nosotros ser bendición, pero para ser bendición necesitamos renovarnos. Eso es renunciar. Por eso Cristo dijo, de cierto os digo. Cuando Cristo repite una palabra es porque es importante. Si el grano de trigo, que es usted y yo, no cae a la tierra y muere, porque nosotros, nuestra vida, hermanos, tiene que ser plantada en el Espíritu para vida nueva. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, la veracidad en el cristiano no es dar un fruto, es dar mucho fruto. Y a veces nosotros como cristianos estamos, como quien dice, como los estudiantes que quieren pasar al mínimo. Ya con una C ya es más que suficiente. No, Dios lo ha hecho para que llegue a hacer grandes cosas. Amén. El que ama su vida, la va a perder. Y el que aborrece a su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, escuche bien, sigan. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Esa es la promesa que nosotros tenemos, hermanos, en Él. Si yo tengo esa promesa, hermanos, voy a creer. Pero la pregunta que realmente debemos de hacernos es esta. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Ya somos árboles, ya somos ramas. Pero si realmente queremos dar frutos, necesitamos permanecer en Jesús. Si queremos realmente vivir la séptima palabra de yo soy en Cristo, necesitamos permanecer en Él. Y es la única manera, hermanos, que nosotros vemos, porque su palabra es verdad. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que yo soy la vid y ustedes son las ramas. En una versión nueva dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y yo lo concederé. Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son, ¿qué? Mis discípulos. Ahí está.
Cuando nosotros probamos, hermanos, ser discípulos de Cristo, el Padre se agrada. Nosotros no somos, hermanos, las falsas ramas, las que un día van a ser arrojadas al fuego y van a ser quemadas. Creo yo firmemente que debemos nosotros de estar, hermanos, firmes en el Señor. Primera de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Si usted y yo, en esta hora, afirmamos que somos parte del cuerpo de Cristo, debemos permanecer en Él y vivir como Él vivió. La única manera de saberlo es a través de los frutos. Si nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento, nosotros podemos decir que la savia, o sea, la unción, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, está vivo y presente en nosotros. Por eso nosotros podemos, hermanos, aceptar la bendición que solamente en Cristo hay. Yo quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios es muy clara. Es tan clara que usted y yo necesitamos, hermanos, vivirla y vivirla para obedecerla. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Cuando yo veo ese viñedo y veo que se antoja el fruto, es porque desde la raíz, la rama y el fruto, hay una conectividad, hay una armonía. Están todos los nutrientes, está toda una bendición. Quiere decir que ese árbol es sano y el fruto es el producto del resultado de tener un buen árbol. Amén. Entonces, la pregunta es si usted y yo en esta hora somos árboles sanos en el Señor. Si realmente nosotros nos consideramos que el fruto que estamos llevando es algo que es apetecible, es algo que alguien quisiera tener. Porque si ese es el caso, denle gloria a Dios. Porque si nosotros estamos cumpliendo, el Señor dice que va a permanecer en nosotros. Y por este momento de preocupación, que dice que es momentáneo, nosotros todavía podemos ver que hay muchos cristianos que están dando frutos. La iglesia no está muerta. La iglesia está viva. Y usted y yo somos los responsables para que la gente vea que el poder de Dios todavía está presente aquí en la tierra. Y la única manera de comprobarlo es a través de los frutos. Por lo tanto, la veracidad en el cristiano es el entendimiento, hermanos, de que usted y yo podemos llegar a hacer grandes cosas. Padre, he predicado tu palabra es verdad. Gracias por la oportunidad que tú nos das de entender y comprender tu palabra. Tu entendimiento, Señor, a través de este nuevo mes, es que nosotros, Señor, entendamos que estamos vivos y hay un propósito. Y ese propósito, Señor, es que nosotros llevemos ese fruto delante de ti. Que si alguien está angustiado, yo estoy en gozo. Que si alguien no tiene amor, yo conozco el amor porque tú me has amado primero. Y que si alguien tiene necesidad, yo voy a prestar, Señor, mi mano.
Señor, hoy es el tiempo en que tu pueblo pueda establecer esa bendición de que nosotros seamos, Señor, tierra deseable para que pueda ser plantada muchas más personas en ti, porque tú has dicho que vas a estar con nosotros. Hay una palabra clave: si permaneciereis en mí. Entonces, si nosotros permanecemos en su palabra, entonces dice la palabra del Señor, pide lo que quieres. Hoy hemos aprendido y entendido que antes de dar frutos, yo necesito sentirme pleno contigo, Señor. Y si eso no pasa, y si eso no existe, y si eso no es, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, porque debería yo de estar como ese árbol, Señor, frondoso. Un árbol sano que da gusto de ver. Pero si en mí no existe eso, yo te pido, Señor, que me vuelva, Señor Jesús, a enseñar para yo poder caminar a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito, hermanos, definitivo para la unión con Cristo es que demos frutos. Y este mes el Señor nos ha llamado a que no nos quedemos callados, sino que a que continuemos llevando ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Amén y amén.